Bueno, creo que de esta manera se va a entender más lo que voy a decir. Este va a ser un pequeño podcast con lo que voy a interactuar con ustedes. Vamos a hablar de diferentes temas como teología, cine, espectáculos, datos curiosos, de varios temas que tenemos que hablar para empezar este nuevo podcast que es con ustedes. Todavía no le pongo un nombre tal cual, pero bueno, podemos hacerlo esto para que la gente lo escuche, les interese, me sigan y demás. Este es mi primer video que estoy haciendo. Lo que pasa es que no he tenido mucho espacio en mi celular para ¿cómo se llama? Para hacer videos como de 10 minutos. Creo que tengo ahorita unos 5 gigabytes para grabar. Entonces lo que voy a tener que estar haciendo es grabar el video y subirlo a YouTube y borrarlo y viceversa, ¿no? Para que no tener que el espacio me alcance. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es bueno, resulta que la reina Isabela y el cantautor o vocalista de Enanitos Verdes, los dos caen de fallecer en estos días. Fue un impacto para los dos. Resulta que la reina Isabela murió por temas de salud y también el vocalista de Enanitos Verdes. Y bueno, hay una especulación que dicen que después de la muerte de la reina Isabela, eso es como un mito, una teoría de que después de la muerte de la reina Isabela viene la tercera guerra mundial. Es algo que yo no creo, pero bueno, la gente lo especula. También puede ser a base de que ¿cómo se llama? La guerra de Ucrania contra Rusia y como que muchas cosas que se están presentando pueden decirse que se viene una tercera guerra mundial. Eso no es algo que tan factible como yo lo pienso. Pero vamos a hablar un poco de teología. Teología, bueno, más bien yo lo voy a tomar como cristología. Cristología es un tema bastante amplio, bastante, ¿cómo se dice?, comprometedor y polémico, en el cual vamos a hablar un poco sobre pues los evangelios que se escribieron hace 2000 años, para quienes fueron escritos estos evangelios, hoy en día se llevan a cabo, y qué es teología y qué es historia. No podemos decir que todo lo que dice la Biblia es historia. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero bueno, por ejemplo, vamos a hablar un poco de lo que dicen que Jesús es bautizado por Juan Bautista. Este es uno de los dichos que dice la Biblia, cosa que comparando evangelios y demás, podemos decir que sí es cierto. Luego les voy a explicar un poco cómo es que conlleva este relato del bautismo, dependiendo de sus, ¿cómo se llama?, de sus seguidores, que sería Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Resulta que son los apóstoles o eran apóstoles de Jesús que escribieron estos evangelios, pero no fueron realmente ellos los que escribieron el evangelio. O sea, no fue Lucas personalmente, ni fue Mateo, o sea, no fueron ellos personalmente, fueron seguidores de estas personas que fueron los que escribieron los evangelios según San Juan, San Lucas y demás, ¿no? Pero no fue que ellos lo han hecho con su puño y letra los evangelios, sino que son seguidores que siguen estas personas o estos personajes escribieron un relato sobre la historia de Jesús o sobre el evangelio de Jesús. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús tiene 4 relatos, que es de los 4, ¿cómo se llama?, de los 4 apóstoles, que es, como les comento, es Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Y hay otros relatos, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, que solamente lo toma Marcos y Lucas. La última cena sí lo toman los 4. O sea, hay algunos donde nada más lo toman algunos escritos lo toman los 4 y demás. Están los evangelios apócrifos, que son como los evangelios que no son oficiales de la iglesia. Pero vamos a hablar un poco sobre el bautismo de Jesús, que trata sobre el encuentro que tuvo Jesús con Juan el Bautista para ser bautizado,
Entonces todo empieza con Marcos. Marcos es el primer apóstol, se puede decir, que escribe el Evangelio. Pues, entonces en el cuento en el encuentro de Jesús con Juan Bautista, dice que Jesús se presentó con Juan Bautista y lo demás, y así como que muy simple, y fue bautizado, ¿no? Y después viene Mateo. Mateo dice que igual que llegó Jesús, pero ahí como que le ponen un pequeño diálogo al bautismo. Entonces dice que llegó Jesús con Juan Bautista. Entonces dice que Dios dice que es llamado para que él sea bautizado por él, no sé qué, no sé cuánto, bajo su palabra, llega, como que le meten un diálogo, y ya después es bautizado, de las puertas del cielo se abren, baja el Espíritu Santo, y etcétera, etcétera. Y ¿cómo se llama? En el Evangelio de San Lucas, que es el más controversial de todos ustedes, lo pueden leer en la Biblia. Resulta que en el Evangelio de San Lucas, Juan Bautista es encerrado en la cárcel, y posteriormente en el versículo posterior que dice que Juan es encerrado en la cárcel, dice que Jesús es bautizado, pero no dice por quién es bautizado, dice que Jesús es bautizado como todos los que estaban en esa época, pero no dice que sea bautizado por Jesús, pero entonces digo por Jesús, por Juan. Entonces Juan estaba en la cárcel, luego Jesús fue bautizado, pero no dice que sea por Juan. Entonces eso quiere decir que según ¿cómo se llama? El Evangelio de San Lucas, Jesús no fue bautizado por Juan Bautista, sino fue bautizado por no sabemos quién, y eso conlleva una polémica porque históricamente, al parecer, Jesús fue bautizado por Juan, cosa que sí fue cierto, pero escondió ese detalle Lucas porque por ciertas circunstancias que se estaban presentando, como decir que Juan Bautista y Jesús eran como candidatos, se puede decir, a ser Mesías. Entonces pasó el relato de Jesús, de que se encontró con Juan y demás. Y entonces primero Marcos escribió que Jesús ¿cómo se llama? Se encontró con Juan, lo bautizó, que el otro, y el otro, como que decían, ok, pero decían, pero ¿cómo es posible que Jesús es bautizado por Juan cuando Jesús está libre de pecado porque es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y ¿no? Entonces ya llega el siguiente, que sería Mateo, dice, no, es que sí, sí fue bautizado, pero hubo un diálogo que dice que no, pues que dice por la palabra de Dios que tú debes ser bautizado a su nombre, no sé qué, shalá. Y otra vez es bautizado por Juan, o sea, según Mateo. Y entonces, pero la gente sigue preguntando, ¿cómo es posible que Juan esté bautizando a Jesús cuando Jesús es el Hijo de Dios, no ha cometido pecados, está libre de toda culpa, de todo pecado y demás? Entonces, no es posible que Jesús haya sido bautizado por Juan. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas? Bueno, entonces, como la gente está entrando en polémicas sobre que Jesús es bautizado o no por Juan, entonces lo que hace ¿cómo se llama? Lucas lo que hace es meter a Juan en la cárcel, y es bautizado por, no sabemos por quién, o sea, bautizado como la gente lo hacía. Y entonces, entonces como que van ocultando el bautismo de Jesús, de que fue bautizado por Juan, y luego Juan es bautizado, Juan es metido a la cárcel, y después Jesús es bautizado. Entonces, ahí hay como una polémica, ¿no? Pero hicieron eso, o más bien Lucas hizo eso para decir que Jesús no fue bautizado por Juan Bautista, porque era como los dos eran como del mismo calibre, se puede decir. Entonces, pues no era como factible que Jesús fuera bautizado por Juan, por lo que les acabo de decir, que era el Hijo de Dios, estaba libre de pecado y todo eso. Pero bueno, y así hay como varias cosas, como por ejemplo el nacimiento de Jesús. Relatan los dos, tengo que leer la Biblia, pero más o menos relata los dos que Jesús nace en Belén, ya que para ser Mesías, o si para ser el Mesías, uno de los requisitos para eso era nacer en Belén. Si no nacías en Belén, eras como que no podías ser Mesías, o sea, como que tenías que ser de Belén para poder ser Mesías.
y entonces lo que hacen Mateo y Lucas es hacen un reencuentro, un cuento así inventado por ellos para decir que Jesús nació en Belén, y ya con eso pues ya Jesús puede ser el Mesías. Debo recordar que el primer evangelio de Jesús no se escribió, o sea, no es como que Jesús lo estaban crucificando y estaba Lucas atrás de una roca escribiendo el evangelio, no fue así, sino más bien el primer evangelio se escribió 70 años después de la muerte de Jesús, y posteriormente el que sigue sería Marcos, es 70 años después, luego el que sigue sería Mateo, que son como 100, y así se van. Entonces cada discípulo, se puede decir, fue escribiendo la muerte, pero después de 70 años de la muerte de Jesús. Eso quiere decir que en ese entonces las personas se morían a los 30, 40 años, no había medicina, había muchas enfermedades y demás. Entonces el promedio de vida era de 40 años, 40, 50 años a lo mucho. Y entonces eso conlleva que si el primer evangelio se escribió a los 70 años después de la muerte de Jesús, quiere decir que que Marcos, el apóstol Marcos, ya había muerto, no pudo haber sido él personalmente el que escribió el evangelio. Entonces la historia de Jesús se fue escribiendo después de su muerte, como lo acabo de mencionar, pero van haciendo una historia, o sea, como que en Jerusalén, así después de la muerte de Jesús, como que la gente empieza a decir, no, es que si él es el Mesías, no sé qué de él, esto que lo otro, shalala, pero a la mera hora pues resulta que van haciendo como una historia para hacerle creer a la gente que sí es realmente el Mesías, como que nació en Belén, que es hija de madre, 12 apóstoles, etcétera, etcétera, para decir, no, él sí es el verdadero Mesías y no tenemos duda de eso. Entonces hicieron ahí una especie de edición de su vida. No todo lo que dice la Biblia es histórico, hay muchas cosas que sí son históricas, como el bautismo de Jesús. Jesús sí fue bautizado por Juan, pero a pesar de que eso Lucas lo oculta, que se enojó Jesús en el templo, que fue crucificado, la última cena, o sea, todo eso sí fue histórico, pero por ejemplo en la última cena no solamente había 12 apóstoles, había más personas. Jesús era una persona que se dedicaba a hacer banquetes con varias personas así de prostitutas, leprosos, enfermos y demás. Entonces, ese que nada más 12 apóstoles estaban ahí, era un banquete. No sabía que era su última cena, o sea, no sabía que se iba a morir después de esa cena, pero después de la cena se muere, bueno, lo matan más bien. Entonces ya lo ponen así como en el evangelio, como la última cena, como él sabía que lo iban a matar, que otro, no sabía que lo iban a matar. Más bien, o sea, estaba teniendo el consentimiento de que estaba en peligro por todo lo que había hecho y que era una persona rebelde, pacifista, pero no sabía que después de la cena lo iban a matar y luego lo iban a traicionar. Eso de la traición también podemos hablar posteriormente sobre eso, y de la traición de Judas, de ¿cómo se llama? De la vez que ¿cómo se llama? Pedro lo negó 3 veces. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero bueno, es más o menos eso de lo que trata de la historia de Jesús. Jesús nació en el año 4, no nació en el año 0, nació en el año 4, y todo se sabe por la muerte de Herodes el Grande, que es más o menos por eso. Jesús no era una persona conocida cuando nació, no era una persona conocida, se dio a conocer después del bautismo y después de su crucifixión y demás, todo eso es cuando se dio a conocer, pero Jesús, digamos que nació y sus papás no lo daban así como fuera de sí, porque decían, este güey está loco, porque era muy rebelde a las creencias de los judíos. Entonces Jesús se fue de su casa así como un rebelde que dijo, no, aquí mis papás no me entienden, no me comprenden, no sé qué, nos vamos, no sé qué. Y Jesús fue reencontrado en el bautismo de Jesús cuando él ya tenía 30 años, y después de ahí escribieron los ciertos relatos de Jesús hacia su crucifixión y resurrección, ¿no? Pero realmente la vida de Jesús no se sabe mucho, no sabe, de los 15 años a los 30 años no se sabe nada de él, no se sabe realmente nada, o sea, se perdió
en el abismo, no sé dónde se perdió, y después a los 30 años pues ya lo volvieron a encontrar, y se bautizó, y es cuando ya se dio a conocer mundialmente como un profeta, como la persona que está dando la palabra de Dios, el amor al prójimo y todo eso, y entonces ya se dio a conocer, y entonces es cuando las personas ya lo empezaron a seguir para pues diciendo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que que otro. Eso lo vamos a tocar más adelante. Tengo que checar mis apuntes de teología, bueno, más bien de cristología, en el cual dice que, bueno, el tema sería, ¿cómo se dice? Desmentir la cosmovisión milagrera del siglo I o del año cero y verla en el siglo XXI. O sea, entonces, qué cosas son reales, qué cosas no son reales. Como por ejemplo, también podemos hablar un poco de cristología, podemos hablar de teología también ¿cómo se llama? De la Biblia en general. Entonces, por ejemplo, puedo decir, no, en Adán y Eva una serpiente bajó y le dijo a Adán y a Eva, le dijo X cosa. Pero hoy en día sabemos que las serpientes no pueden hablar, sabemos que las personas no pueden levitar o no pueden subir a los cielos sin ayuda de algún artefacto que suba como una nave, un avión, lo que sea. Y si llegan a la atmósfera, a la estratosfera, pues ese cuerpo se incendia, se fricciona con la atmósfera y pues no puede llegar más allá. Entonces son como varias cositas que vamos a ir platicando de qué es real, qué es teológico, qué es verdad, qué es mentira. Y bueno, eso es lo que vamos a estar así viendo a lo largo de esto. Vamos a ver también otros temas como les comenté anteriormente, de cine, espectáculos, datos curiosos y demás. Pero pues bueno, voy viendo de qué manera pues de qué manera llevar a cabo de estas pláticas, estas cosas. No lo quiero hacer de una forma seria, o sea, lo quiero hacer como una manera más interesante y demás. Pero bueno, no todo va a ser así seriedad y demás. Y bueno, este sería el primer capítulo con el que voy a empezar a hacer mi podcast, no mi podcast o como ustedes lo quieran llamar, canal de YouTube. Y bueno, cada domingo, que es cuando descanso, cuando no voy a trabajar y demás, es cuando me voy a dedicar a hacer esto. Y bueno, espero que sea de su agrado y nos estaremos viendo la siguiente semana para pues para este rollo de Jesús, de datos curiosos, de espectáculos, de muchas cosas que vamos a hablar a lo largo del pues del tiempo, ¿no? De lo que me quede de vida. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Espero que sea de su agrado. Ahorita es como un pequeño introducción de lo que me gustaría hablar. Pero bueno, voy a tener que releer mis apuntes, que esto, que lo otro, y shala, para pues para darles una mejor explicación de todo lo que les estoy tratando de decir, o todo lo que les dije ahorita. Pues como que darles unos escritos para que ustedes lo vean y lo compartan, ¿no? Entonces esto sería todo por hoy. Pero el siguiente domingo pues tendremos con más información sobre los noticias del cine, espectáculos y demás. Vamos a estar hablando de diferentes temas, pero cada semana va a haber un nuevo contenido para que me vayan siguiendo. Y bueno, esto sería todo por el momento de ahorita. Y bueno, nos vemos el próximo domingo a la misma hora, que son casi las 9 de la noche. Y bueno, así será este rollo, ¿sale? Que tengan una excelente noche y la pasen bien.